Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Me gusta decir porque aquí ya son tardes. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal Entre el Cielo y Nosotras. Y les damos la bienvenida nuevamente a este nuevo episodio. Esperamos que sea de gran bendición. Y también esperamos que hayan tenido una semana grandiosa, una semana bendecida y estamos listas para estudiar con ustedes este nuevo episodio. ¿Cómo se llama, Jenny? Este episodio se titula Pureza y Poder. Wow. ¿De qué se tratará? Y poder. Muy bien. Vamos a iniciar y ¿qué les parece si iniciamos con nuestra oración de siempre? Y hay que acordar de las peticiones, ¿no? Sí, las peticiones, por lo pronto ahorita tenemos las mismas peticiones, estamos orando por el señor William Cifuentes, por Juan, el señor Juan y la señora Silvia Ochoa, y también por el señor Gaspar Baltasar, que está en el hospital. Y recibimos noticias del señor Williams Cifuentes. Él parece que ya el día de mañana lo van a dar de alta del hospital y bueno, para que se vaya a su casa a recuperar. Y en realidad no sabemos cuál es la condición de él por lo pronto, pero ya lo van a mandar a su casita. Entonces, gracias por orar con nosotros y la oración tiene mucho poder, así es que cuando nosotros intercedemos por alguien más, Jenny, es una bendición tanto para nosotros como para la persona, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, que entre hermanos nosotros como seres humanos o como el prójimo que debemos de estar pendientes, ¿no? De las necesidades de las otras personas. Y así también pues nosotros nos enriquecemos más a través de la oración y también nos olvidamos un poco de tantas cosas que nos pasan a nosotros que sabemos que hay gente que necesita mucho más. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con una oración y oración? Sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los santos cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por un día más de vida que nos has dado, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tienes tanta paciencia con nosotros y nos amas tanto y te agradecemos por ese amor que nos tienes. Ahorita al empezar este nuevo episodio te quiero pedir tu Santo Espíritu que estés con nosotros y también que esté con la gente que está viendo este episodio. Te quiero pedir por los enfermos también. Tú sabes sus necesidades, sabes lo que están pasando. Por favor, darles paz y más que nada, si es tu voluntad, por favor, sánalos. Y que este episodio pueda ser beneficio para nosotros y para que los que están viendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo esto. Amén. Amén. Ok, vamos a empezar. Pureza y poder. Pónganse a pensar de qué se va a tratar este episodio. Ma, ¿tú qué crees? ¿De qué se va a tratar? Bueno, hablando bíblicamente, porque ese es nuestro programa, ¿no? Acerca de la Biblia, ¿qué otra cosa puede darnos pureza o qué otra cosa puede purificarnos? Que pensando en eso, pues el único que trae purificación es Cristo, ¿no? A nuestra vida. Y bueno, yo te lo voy a dejar a que tú des la introducción. Sí, estoy de acuerdo contigo. El único que nos puede traer pureza y poder es Jesús. Y nosotros sabemos, y los que no saben, nosotros aceptamos a Jesús, y cuando nosotros aceptamos a Jesús viene el bautizo, ¿verdad? Bautismo. Y entonces hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Se han puesto a pensar si el bautismo es esencial, si es algo que necesitamos hacer? Y vamos a aprender eso en Marcos 16:16. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué dice Marcos.
¿Es el bautismo realmente esencial? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso nos quiere decir que sí. Sí, Es esencial, es importante, ¿no? Es un paso que no es opcional para una persona que acepta a Jesús, ¿no? Claro, Dice y que es aparte yo creo que sí tiene que ser así porque Jesús lo puso por ejemplo. Él bajó a las aguas del bautismo para ponernos a nosotros como ejemplo, porque todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver a través del estudio, y todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo fue a demostrar a nosotros que Él, naciendo de una mujer, todo se puede, todo se puede lograr a través del Padre. Sí. Entonces vamos a ver qué es. Y yo sé que mucha gente quizás esté pensando, bueno, ¿y el ladrón en la cruz qué? ¿Verdad? Porque si se acuerdan, cuando Jesús murió, hubo un ladrón a su mano derecha, creo, y ese ladrón... Bueno, había dos. Habían dos. Y vamos a ver qué dice. Dice, pero el ladrón en la cruz no fue bautizado, ¿verdad? ¿Por qué debemos nosotros bautizarnos o ser bautizados? Vamos a Salmo 103:14 y también vamos a ir a Ezequiel 33:15. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Esto me indica a mí que Dios nos conoce, ¿no? Dios conoce nuestro corazón. Entonces, Él conocía la condición de este personaje en la cruz, y él pues no tenía opción de irse a bautizar. Mas sin embargo, Dios conocía lo que había en su corazón, porque acuérdate que el otro que estaba crucificado dijo, ay, pues a ver, ¿por qué no le dices por qué si eres Dios no te salvas y nos salvas a nosotros también de esta muerte, ¿no? Que vamos a tener. Mas sin embargo, el otro tenía un corazón más noble y quizás arrepentido, y él dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios. Cuando estés con tu Padre, acuérdate de mí, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios conoce nuestros corazones, y a veces quizás, Jenny, hay situaciones en las que realmente pues no se podrá bautizar una persona, ya sea que una persona le llegue el conocimiento de Dios a través de la enfermedad y esté en sus últimos momentos de vida, pero esa persona realmente se arrepienta de todo corazón y acepte a Cristo, ¿no? Y Dios puede perdonar, así como el ladrón en la cruz. Entonces, a eso se refiere este versículo. Sí, ¿no? Y como tú dices, Dios nos hace responsables de lo que nosotros podemos hacer, Exacto. ¿no? Nosotros los que podemos bautizarnos, tenemos que bautizarnos, ¿no? Pero, como tú dices, un enfermo que no puede bautizarse, Dios ve el corazón de esa persona, ¿verdad? Y es muy bonito saber que Dios es así, ¿no? Él conoce nuestra condición, Él sabe. Nos acepta realmente. ¿Dónde estamos? Nuestra situación. Sí. No nos juzga. Pues él, como es un Dios de amor, es un Dios amante que quiere realmente nuestra salvación. Y Él sabe realmente el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ahí es una gran prueba del gran amor que tiene Dios. Si fuera un Dios dictador, dijera, no. Si no te bautizas, ya estás perdido porque no te bautizaste. Mas, sin embargo, Dios no es así, ¿verdad? Sí. El Señor es un Dios de amor, un Dios que nos ama y que desea siempre lo mejor para nosotros. Entonces, Él siempre está dispuesto a ceder cuando ve que nuestro corazón es un corazón noble, un corazón sincero y que está dispuesto a amar a Dios. Sí. Así es. Hay muchas ordenanzas llamadas bautismo. No es cualquiera de estas aceptable con tal de que la persona sea sincera al respecto. ¿Qué nos dice Efesios 4:5?
Efesios 4:5, Ajá. un Señor, una fe y un bautismo. Solo, dice un solo bautismo, ¿verdad? Sí. No. Entonces la respuesta donde dice hay muchas ordenanzas llamadas bautismo, no es cualquiera aceptable, la respuesta es no. Bueno, porque el bautismo bíblico es el que Jesús nos dio por ejemplo, ¿no? Así es. Pero hay, ahorita en este mundo que vivimos, ya vemos que hay diversidad de creencias y puede ser que mucha gente diga, oh, nada más con un poquito de agua, sí te voy a rociar o te voy a echar unos polvitos mágicos o con que tú digas cualquier cosa que no sea una inmersión. Sí. Ellos piensan que así es, mas sin embargo la palabra de Dios dice que no, dice que un Señor, una fe y un bautismo, y el bautismo debe de ser por inmersión como lo hizo el Señor Jesús. Ajá. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptisma, que significa zambullir o sumergir. Hay 8 palabras griegas en el Nuevo Testamento que son usadas para describir la aplicación de líquidos. Pero entre estas diversas palabras, que significan rociar, derramar, sumergir, solo la que significa sumergir es usada para describir el bautismo, así como tú dijiste, completamente sumergidos en agua, ¿verdad? No se trata de poquita agua aquí, no. Y vamos a ver más adelante por qué, ¿no? Como tú dices, todo tiene su significado, ¿verdad? Sí. Así que solo hay un método de bautismo que es aprobado por la Biblia. Sí. Y volvemos a lo mismo. Acordémonos que nos estamos guiando por la palabra de Dios. Así es. No es lo que yo diga, no es lo que tú digas, no es lo que yo crea, no es lo que la religión diga, no. Es ¿qué dice lo que la palabra de Dios dice. Así es. Y ya hablamos acerca de qué bonito ejemplo nos dejó Jesús, que él mismo fue bautizado, ¿verdad? ¿Cómo fue bautizado Jesús? Vamos a verlo en Marcos 1, 9 y 10. Okay. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Aquí podemos ver el ejemplo que Jesús nos dio de ser bautizado por inmersión, ¿verdad? Sí, porque fue en el río Jordán. En el río Jordán. Y aquí dice que no es como muchos creen en la orilla del... No, fue en un lugar que es suficientemente hondo para poder sumergirse. Poder sumergirse. Entonces, Él nos ordena que así como Él fue bautizado, así nosotros también sumergidos completamente en agua. Pero muchos pueden decir, pero ¿no cambiaron los líderes de la iglesia temprana el método de bautismo? Vamos a Hechos 8, 38 y 39. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que la respuesta es no, ¿verdad? Nosotros sabemos que Felipe fue un dirigente de la iglesia cristiana primitiva y él bautizó al eunuco, ¿verdad? Por inmersión. Así es como él lo bautizó. Así que ninguna persona, sin importar su posición en la iglesia, tiene cualquier autorización para cambiar ese mandamiento, ¿no? Que es un mandamiento directo de Dios mismo. Nadie tiene el derecho de cambiar eso. No, y miren, vamos a volver a los estudios anteriores o cuando recién empezamos. Usted o cualquier persona tiene el derecho de creer lo que usted quiera, pero si nosotros no creemos por fe lo que la palabra de Dios dice, entonces pues no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, Jenny, porque si queremos realmente seguir a Dios, hay que escuchar lo que nos dice a través de su palabra, porque acordémonos que dijimos en un principio, en este mundo que vivimos,
Solo hay dos directores, que es Dios y su adversario, que es Satanás. Si no servimos a Dios y no le obedecemos a Él y no lo queremos escuchar a Él, por ende vamos a ir al otro bando, porque dijimos en un principio que no hay intermedios, no hay yo. Sí, y algo que No. se me viene a la mente es que mucha gente ve a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Que es cierto, es bonito, Él es nuestro Salvador. Y eso es lo que Él quiere, obviamente. Es lo que Él quiere, pero también Él es nuestro Señor, ¿no? ¿Y eso qué significa? En inglés es Lord, He's our Lord. Eso significa que nosotros tenemos que seguirlo a Él, ¿no? Seguir sus mandamientos, seguirlo a Él. No es solo decir, ok, soy salva porque creo en Jesús. No, es, ok, creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados y ahora, ¿cómo puedo vivir yo una vida plena con Él? Es a través de seguirlo a Él. Sí, obedecerla, también obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, porque ¿qué me parecería a mí como madre que yo, o que mi hijo, o que mi esposo, o que mi pariente, o ¿verdad? Alguien que diga que me ama, sí te amo, pero por otro lado está haciendo cosas que me lastiman, que me hieren? Yo no voy a creer que esa persona que dice que me ama realmente me ama, y es la verdad. Alguien que te ama siempre va a demostrarlo de una manera de hacerte sentir amada, ¿no? Y es lo mismo que con Dios. O sea, nosotros no podemos decir, oh, sí, yo lo amo, pero para mí, yo prefiero mejor así. No quiero y no quiero, ¿ok? Está bien. Si usted no quiere bautizarse, usted está en su elección de no hacerlo. Pero acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Solo hay un método. Bueno, puesto que Jesús y los discípulos bautizaron por inmersión, ¿quién introdujo estas otras formas de bautismo que vemos hoy en día? Vamos a Mateo 15:9, ¿qué nos dice? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, que esas cosas los hombres las cambian, ¿verdad? Porque yo no sé, porque no leen la palabra de Dios y porque no saben que en la palabra de Dios es verdad, es recta, es todo lo que necesitamos. Entonces se les hace fácil cambiar. Entonces dice, porque no me aman los que me honran, ¿verdad? Y ellos pues hacen sus propias versiones, sus propios mandamientos. Dice, obedecen mandamientos de hombres. De hombre, tradición, ¿no? Personas desorientadas han introducido otras formas de bautismo que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús dijo, porque también vosotros quebrantéis el mandamiento, Jesús dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿no? Entonces vemos que mucha gente sigue cosas que, como tú dices, si no las estudian, solo las están siguiendo porque viene de familia o viene de tradición. Sí, porque es una tradición de por años y años y años, y ellos quieren seguir su tradición erróneamente. Sí, porque Jesús mismo dice que nosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Exacto, por vuestra tradición. Entonces, quiere decir que las tradiciones no es algo bíblico, no es algo bueno, a menos que sea algo que esté escrito en la palabra de Dios. Dios no es un Dios tradicional. Dios es un Dios de hoy, mañana y siempre, y por la eternidad. Entonces, hemos aprendido a través de estos estudios que tenemos un Dios amante, un Dios de orden, un Dios amoroso, pero también es un Dios que le gustan las cosas ordenadamente, porque Él se lo merece, ¿no, Jenny? Él se merece toda la honra y la gloria es para Él. Y entonces las cosas tenemos que hacerlas y debemos hacerlas tal cual Él las dejó escritas en su palabra. Así es. Y ahora que hablamos acerca de, nosotros ya sabemos, basado en la Biblia, cómo es que nos debemos bautizar, ¿verdad? ¿Qué
necesita pasar o suceder antes del bautismo? O sea, una persona que no conoce nada del bautismo se debería de solamente bautizar nomás porque sí. Vamos a ver en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ese versículo, ¿qué te quiere decir a ti? Para mí, yo al leer ese versículo digo, ok, al final dice, y enseñarles, ¿no? Que ellos aprendan los requerimientos de Dios. Dice, todas las cosas que os ha mandado. Eso es importante. La persona debe de saber, bueno, primero que nada, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos y enseñándoles que guarden los mandamientos de Dios, ¿no? Sí, miren, la verdad está aquí en la palabra de Dios. Entonces, yo como persona que no sé, pero que estoy aprendiendo, obviamente voy a buscar un lugar donde se esté guardando realmente los 10 mandamientos de Dios y que tengan la fe de Jesús, ¿no, Jenny? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, he aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No somos perfectos, pero tratamos de buscar de alguna manera obedecer las reglas como son. Claro, puede ser que yo ahorita esté hablando aquí y puede ser que yo me pierda, pero qué bueno que a través de una persona imperfecta alguien más pueda salvarse, ¿no? Entonces, nuestra misión es, como dice el versículo, ir y predicar. Ir y diles, cuéntales las buenas nuevas a toda nación, tribu, lengua. Entonces nosotros no podemos viajar a todas las naciones y decirles, pero gracias a Dios y a través de la tecnología, nosotros podemos llegar a muchos lugares, a muchos hogares, a muchas personas y decirles realmente que esta es la palabra de Dios. Y también que seamos nobles al recibirla, porque ahorita en estos tiempos en los que vivimos es muy difícil, Jenny, es muy difícil que la gente quiera ir al Señor, pero también es fácil porque estamos viendo la situación y las señales, la situación de este mundo. El mundo en sí va en decadencia. Entonces necesitamos de Dios, necesitamos ir a Él, necesitamos buscarle, necesitamos dejar el yo y decir, ¿sabes qué? Es que yo mis tradiciones, es que yo creo, es que yo pienso. No, no es lo que tú piensas, no es que tus tradiciones, no es lo que la palabra de Dios nos está indicando para nuestro propio bien, para mi bienestar, para mi salvación y sobre todo para la vida eterna, que es lo más importante. Sí, y también debemos creer, ¿no? Tener fe. Dice Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y qué significa verdaderamente creer en Dios, no? Una persona puede decir, bueno, yo creo en Dios, pero verdaderamente el que creer en alguien es poder seguir a esa persona, ¿no? Seguir a esa persona, obedecer lo que esa persona dice. Entonces, cuando una persona dice, yo creo en Dios, se tiene que ser leal a lo que tú estás creyendo, especialmente si sabes que es alguien tan poderoso, ¿no? O sea, alguien, una presencia tan significativa para nuestra vida. O sea, yo no podría decir, ok, pues sí creo en Dios, sí creo, pero pues nomás creo. Porque escuché yo, bueno, eso también está en la Biblia, no sé exactamente qué versículo, pero los mismos ángeles malos, el mismo Satanás cree en Dios. Y tiembla. Y tiembla, ¿no? Entonces no es suficiente creer como nosotros pensamos, como humanamente nosotros pensamos, oh, pues creo en esta persona, o creo en esta. No, eso no significa creer. Aquí yo creo que la palabra de Dios está diciendo, si crees en mí, vas a ser
esto, me vas a seguir, ¿no? O me vas a obedecer. Entonces no es solo suficiente decir, ok, yo Señor, creo. toma mi cruz y Y sígueme. sígueme. Hay acción, hay una acción que se debe de tomar cuando una uno... decisión, es una decisión. Ajá. Yo quiero servir realmente a Dios, voy a seguirlo, o sea, sin importar nada, porque ya hemos aprendido que ha habido gente, ha habido mártires que han muerto por el nombre de Cristo, han muerto por Dios. Mas, sin embargo, esas personas han sido fieles y han muerto, están descansando, pero va a haber un día glorioso en el que ellos van a escuchar la voz del que creyeron, ¿verdad? Porque dice que cuando Él venga con voz de arcángel y de trompeta, los llamará y ellos resucitarán. Y no solamente eso, sino que van a tener una vestidura especial. ¿Por qué? ¿Qué nos da a entender eso? Bueno, a mí me da a entender de que Dios es galardonador de los que le aman, pues, ¿no? Sí. Entonces, es bonito poder creer en Dios, es bonito poder servirle y poder estudiar su palabra, porque a través de su palabra nosotros podemos, Jenny, aprender. Y la palabra de Dios nos moldea, la palabra de Dios nos incita a hacer el bien, la palabra de Dios nos incita a amar a nuestro prójimo, la palabra de Dios la transforma, transforma. Sí. Debe arrepentirse y abandonar sus pecados y experimentar la conversión. Aquí estamos hablando cómo nosotros nos debemos de preparar, ¿no? Para el bautismo. Y sí, como hemos hablado, primero viene el arrepentimiento, ¿no? Por medio del Espíritu Santo que nos conmueve y nos dice, lo que estás haciendo no está bien. Y si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y decimos, sí, es cierto, nos arrepentimos, ¿no? Nos arrepentimos y el arrepentimiento tiene que ver con un arrepentimiento sincero. No va a querer seguir en los pecados, no va a querer cambiar y no lo va a hacer por nuestra propia fuerza, sino por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesús que nos da ese poder, ¿no? De poder cambiar dice, abandonar nuestros pecados y dice, y experimentar la conversión. Cuando una persona se hace cristiano o entra en la familia de Dios, Dios nos llama a ser diferentes, ¿no? Nosotros somos la sal del mundo, o somos la luz en medio de la oscuridad, o cualquier forma, ¿no? Entonces, eso significa que debe de haber una transformación, porque entonces, ¿cuál es el punto? Seríamos igual que el mundo, ¿no? O nos veríamos igual que el mundo, o actuaríamos igual que el mundo y no hubiera una diferencia, ¿verdad? Mira qué curioso, ahorita que estás mencionando, me viene a la mente que en repetidas ocasiones he escuchado gente que ellos dicen, pues es cristiano, él es cristiano, o sea, se refieren, ¿verdad? A ti, él es cristiano, él es evangélico, él es, o sea, cristiano, evangélico, pues es porque estudia la palabra de Dios, entonces eso, los evangelios de Dios y lo que tú quieras. Entonces yo me pregunto, esa gente que se refiere a las personas así, ¿tú qué eres entonces? Si tú no eres cristiano, pues con todo respeto, eres lo otro. Sí. Eres lo otro. Eres satanista, porque nada más existen dos. O sigues a Cristo o sigues a Satán. No hay de otra. Nomás hay dos. No hay más. No hay más. Y aquí lo dice. Solo hay dos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Si todos realmente creemos que existe un Dios, claro, hay gente que es atea y que dice, yo no creo en nada, yo no creo, no quiero saber y no creo y no esto, igual no existe. O estás con uno o estás con otro, ¿verdad? Sí, porque entonces, sabemos que esa es parte de la decepción, ¿no? Es la decepción que solo proviene de un ser maligno. Que es Satanás. Sí, sí, sí. Así que aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí
no hemos hablado mucho de esto, pero me imagino que sí lo vamos a hablar en el estudio. El bautismo representa eso, ¿no? Una muerte, La una muerte. sepultura, ¿verdad? Ajá, al pecado. Al pecado, ¿verdad? Es cuando nosotros morimos, dejamos nuestra vida pasada ya en el pasado, y cuando somos, como se puede decir, simbólicamente resucitados, somos nuevas personas en Cristo Jesús, ¿no? Y qué bonito que cuando eso sucede, Jesús nos perdona, ¿no? Jesús perdona nuestros pecados allí, en ese momento. Él conoce nuestros corazones, sabemos que estamos. Entonces, no sé si más adelante se va a hablar sobre eso, pero hay gente que piensa que se tiene que bautizar muchas veces, ¿no? Pero la Biblia no habla acerca de eso. Nos bautizamos cuando hacemos la decisión de seguir a Jesús, nos bautizamos, y ya después de eso, si nosotros pecamos, que dice la palabra de Dios, abogado tenemos, ¿no? Nosotros en Jesucristo, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros, y solo tenemos que ir a Él de rodillas en oración para pedir que nos limpie nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso quería decir, muchos quizás no sepan el significado del bautismo, pero eso es, ¿no? Es poder morir a nuestra vida pasada y que Jesús perdone nuestros pecados ahí. Vamos a Romanos 6, 4 al 6, porque esto nos va a explicar un poquito más acerca del significado del bautismo. Romanos 6, 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Hasta qué número? Hasta el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, lo que acabas de decir tú hace un momento, ¿no? El bautismo, eso realmente significa. Hay dos significados. Bueno, significa que hemos nosotros muerto al viejo hombre y somos hechos una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Una nueva nacimiento en Cristo. Pero también hay otra muy importante. Cuando uno dice, como dijimos al principio del estudio, necesitas creer y ser bautizado. Y nosotros al creer estamos dándole al Señor, a Él estamos dando el honor, ¿verdad? Porque Él quiere que creamos en Él. No porque diga, oh, yo tengo más seguidores, como ahora, ¿verdad? En esta red de influencers que hay, pero no, sino que Él quiere que más gente conozca del gran amor de Él, porque Él tiene dádivas para darle a sus hijos, y Él quiere darle a ti, a mí, a todos. Nos quiere dar esas bendiciones. Las bendiciones de Dios son para sus hijos, para aquellos que le aman y le buscan de todo corazón. Entonces, si tú que me estás oyendo eres una persona que realmente ama a Dios, búscale de verdad, de todo corazón. Busca una Biblia, arrodíllate y búscale de todo corazón. Dice que el Señor conoce nuestros corazones y Él no dejará ninguno de sus hijos desamparados. Entonces tenemos que hacer ese paso, Jenny, creer y ser bautizados. Tiene un significado profundo, ¿no? Porque dice que el creyente se une a Cristo en su muerte, ¿no? Cuando uno es bautizado, cierra los ojos, ¿verdad? Así que simbólicamente uno está sepultando, ¿verdad? Dice, así es, se cierran y la respiración se suspende por esa sumersión. Por esa sumersión, ¿verdad? No estamos respirando por ese momento, y así es simbólicamente como una muerte, ¿no? Luego sigue la sepultura en el agua y la resurrección de la tumba, ¿verdad? Como Cristo mismo, a una vida nueva en Cristo.
cuando uno se levanta del agua, los ojos se abren, ¿verdad? Y el creyente comienza a respirar nuevamente y a pasar tiempo con sus amigos, lo cual es muy semejante a la resurrección. Aquí la gran diferencia entre el cristianismo y pongan atención, entre el cristianismo y cualquier otra religión es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En estos tres actos se hace posible todo lo que Dios desea hacer por nosotros, ¿verdad? Para mantener vivas estas tres escenas que ya hablamos, es la muerte, la sepultura y la resurrección. Para mantener esto en nuestras mentes de los cristianos hasta el fin del tiempo, el Señor instituyó el bautismo por inmersión como un memorial, ¿verdad? No existe ningún símbolo de muerte, sepultura y resurrección en otras formas de bautismo. Y es cierto, ¿no? Porque cuando nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, cuando solo le ponen agua aquí, no, simbólicamente no está pasando lo que Jesús quiere que pase, ¿verdad? No. Y miren, incluso, ¿no? Eso es un hecho y es una realidad que todo el mundo sabemos, ¿verdad? La gente que lleva a sus criaturas tan pequeñitas a bautizar, el niño no es su decisión, obviamente, y no es un bautismo por inmersión tampoco. Entonces, en realidad aquí lo único que hay es un poco de ignorancia, de ignorar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque si realmente una persona sabe y conoce lo que la palabra de Dios dice, obviamente no va a cometer ese error de hacerle a su criatura, porque el niño no sabe, en realidad no sabe lo que está pasando. Pero por eso creo que es importante que primero hablamos sobre cuáles son los requerimientos, ¿no? O cómo nos podemos preparar. Y como tú dices, un bebé no se puede preparar para algo así, no es su decisión. Entonces, es como tú dices, es una decisión personal y es el poder nosotros creer y escoger a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, y poder entender eso, ¿qué significa el bautismo? Eso solo se puede entender a una edad, ¿no? De razonamiento, donde uno puede decir, ok, yo entiendo que al morir, yo muero como Cristo murió, yo resucito, todo, ¿verdad? Es poder entender que el bautismo tiene un significado más profundo de lo que nosotros pensamos a veces, ¿verdad? Pero una persona no debe de bautizarse hasta que esté segura de que nunca resbalará y pecará otra vez. ¿No es cierto eso? Vamos a verlo en Romanos 6, 4 al 6. Creo que eso ya lo leíste. Sí, ya lo. Pero si quieres leerlo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, una persona no tiene que esperar realmente decir, ay, bueno, ya dejé el mal y ahora sí voy. No, es cuando más problemas. Mira, cuando tú más te quieres acercar a Dios, cuando tú más te quieres hacer lo bueno, vienen dificultades. Y el Señor dijo ahí, yo no vine aquí para que tú pienses que vas a estar bien de chulo bonito ahí. Bueno, no lo dice así, pero más o menos se lo digo, ¿verdad? O sea, no es que no vamos a sufrir, vamos a sufrir. Porque si el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, ¿quiénes somos nosotros que tenemos un techo y dormir y todavía encima de todo no queremos que nos digan nada o que no vamos a tener problemas? Claro que va a haber pruebas, pero son parte de la edificación de nuestro carácter, son parte de la edificación de nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, cuando una persona se bautiza, pareciera como que más le llueve, ¿no? Y he escuchado testimonios de gente que dice, no, pues es que me fue mal en el trabajo, ya me corrieron, o ya me esto, ya me el otro. Son pruebas para desanimar a la persona.
¿verdad? Y Dios permite a veces esas pruebas porque nos está probando la fe, porque dice que no nos va a dar más pruebas de las que no podamos soportar, pero tenemos que ser fuertes y aferrarnos a la palabra de Dios y a sus promesas, porque Dios siempre tiene algo especial para sus hijos que le obedecen. Así es. Y es como un bebé, ¿verdad? Un bebé que apenas está aprendiendo a caminar, se va a caer, ¿no? Se va a caer, pero pasitos, eso no significa que no debería de aprender a caminar, ¿verdad? Es lo mismo con nosotros y nuestra vida espiritual. Para eso está Jesús, ¿no? En esos momentos en que nosotros caemos, Él dice, persevera, levántate, vámonos, ¿verdad? Y el punto es siempre regresar a Jesús, ¿verdad? Regresar a Él de todo corazón. Y darle a Él todos nuestros cargos, nuestros pecados, todo. Él nos hace nuevas criaturas, ¿no? Él nos limpia. Si tenemos pecados rojos, como el carmesí, Él los va a hacer blancos como la nieve, ¿verdad? Así que el pasado pecaminoso de la persona ha sido perdonado y olvidado por Dios en el momento de la conversión. Y el bautismo simboliza la sepultura de los deseos de esa vida antigua. Nosotros comenzamos la vida cristiana como bebés, no como adultos. Y Dios no nos juzga por nuestra actitud y por la tendencia de nuestra vida, en lugar de juzgarnos por los pocos resbalones y caídas que podamos tener como cristianos inmaduros. Él nos cuida y nos protege, nos abraza y nos dice, así es el camino en el que debes andar. Y hay algo que tenemos que poner mucha atención. Cuando esto sucede, obviamente Satanás quiere que nos desanimemos, ¿verdad? Él dice, no, oye, te iba mejor cuando no creías, te iba mejor, hacías las cosas, mira, te ibas mejor. No, mejor ya deja eso y síguele lo que estabas haciendo, porque así literalmente puede ser el consejo del maligno. Mas, sin embargo, y sí, uno dice, bueno, sí es cierto, me iba mejor, ni tenía tantos problemas, ni nada, pero nosotros no debemos hacer caso omiso a nada que no sea la voz del Espíritu Santo, porque dice en las notas del Espíritu de Profecía, dice así, que cuando un hijo de Dios tiene una tentación, pero él en su corazón no quiere caer ahí, o sea, no quiere y clama a Dios, dice que vienen muchos ángeles. Y también ayudarlo para no caer en esa tentación. Imagínate, o sea, rodeada de ángeles, para que tú no caigas en esa tentación. Por eso, ahí es donde están las promesas de Dios para sus hijos, que nosotros no vemos, pero cuando Dios conoce nuestro corazón y Él sabe, ¿sabes qué? Ella no quiere caer, me está clamando. Vayan porque a la tentación en sí no es pecado. En la tentación todos somos tentados, ¿verdad? Jesús mismo fue tentado. Es cuando nosotros en nuestro corazón deseamos contristar pues al Espíritu Santo, ¿no? Y decir, y ya está nuestro corazón dispuesto a hacer cosas que no. Ahí ya es cuando pues existe el pecado, ¿verdad? Pero la tentación en sí no es pecado. Nosotros cuando somos tentados podemos ir y clamar a Jesús y como tú dices, mándame a tus ángeles, ayúdame, mándame a tu Espíritu Santo, dame fuerzas para poder yo sobresalir esta tentación, ¿verdad? Y el bautismo es un asunto urgente para el pecador convertido, ¿verdad? Dice Hechos 22:11, ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice, ahora pues, ¿verdad? ¿Por qué crees tú, Ma, que es algo urgente para que un creyente se bautice? Porque hay personas que ya conocen de Dios, ¿no? Pero nunca se han bautizado. Bueno, es que en realidad nosotros no tenemos la vida comprada, esa es una, ¿verdad? Esa es una realidad. No sabemos cuándo la muerte nos va a sorprender. ¿Y por qué postergar lo que debemos hacer? Dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque puede ser que ahí esté en juego nuestra salvación también.
Si Dios nos está dando la oportunidad hoy de aceptarle, no sé si saliendo de aquí algo me vaya a suceder, o si yo no voy a regresar a la casa, o si me ahogo con la saliva, o yo no sé qué va a pasar. Pero sí, es que es una realidad, la muerte nos sorprende de alguna manera u otra, ¿no? La muerte así es, no sabemos. Entonces hay que aceptar, dice el Señor, acepta hoy el llamado que te estoy haciendo. Y es bonito, ¿no? También una persona que ya aceptó a Jesús en su corazón, poder decirlo públicamente, soy de Jesús, ¿no? Sí, es sí. algo tan bonito y por eso Ahora hay Jesús lo otra dio cosa. como ejemplo. Sí, ahora hay otra cosa. Cuando nosotros hacemos ese pacto, esa ceremonia tan importante que es la muerte al pecado y vivir para Cristo, es algo donde ya somos de Él, Jenny, somos suyos, porque hemos hecho ese pacto. Entonces, somos sus hijos, le pertenecemos, ya le pertenecemos a Él. Entonces, cuando algo llegue a pasar o algo, el Señor nos reclama como hijos suyos, porque ya somos de su pertenencia, ya le hemos aceptado. Una cosa es conocer, sí, yo conozco de Dios, sí, yo he oído y sé, pero una cosa es conocerle así y otra cosa es aceptarle y decir, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo. Sí. Y entonces sellamos como parte de su pacto. familia, Sí, ¿no? sí. Porque todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos su creación. Somos su creación. Pero Él no nos forza. No, todos somos sus hijos. Él no nos forza a escogerlo, ¿verdad? Solo aquellos que lo escogen serán llamados sus hijos. Claro. ¿No? Acuérdense que somos creados con libre albedrío. ¿Qué es eso? Nosotros somos creados para elegir por nosotros mismos. Dios no nos forza. Y es nuestra elección. Entonces, cuando nosotros decidimos por Cristo, el Señor nos sella a través del bautismo. Dice, eres mío y te he comprado con sangre. Ahora ya no hay nada que te pueda reclamar, solo Él, por su sangre, por la sangre de Cristo. Él nos reclama como hijos suyos. Sí, y ese es un secreto que no lo sabían, ¿verdad? Pero ya lo saben. ¿Cuánto tiempo se necesita para prepararse para el bautismo? Vamos a Hechos 8, 26 al 39. Ok, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía él la profecía de Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si no hay quien me enseñe? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees que de todo corazón, puedes. Y respondiendo, le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó.
Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Wow. Qué historia tan bonita, Sí. ¿no? De cómo el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve porque él necesita que alguien lo guíe, ¿no? Y el otro, el eunuco, él pues tratando de entender lo que estaba leyendo y pues no entendía nada. Y a veces sucede que no entendemos la palabra de Dios, pero hay gente que nos puede ayudar. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero entender tu palabra, el Señor nos manda a alguien como lo hizo con este eunuco, ¿no? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pues ¿y cómo voy a entender? No hay nadie que me enseñe. Ven, explícame qué es lo que está pasando. No necesitó mucho estudio, porque ellos iban en un trayecto a un camino, ¿no? Mas, sin embargo, lo que él explicó, que fue acerca de la vida de Jesús, dijo, pues si crees, ¿quién es esta persona? Si tú crees, puede ser bautizado. Dijo, sí, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, pues ahí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Le dijo el eunuco, claro que sí. Sí, porque necesitamos creer. Ese mismo día Ese fue bautizado. Aquí dice la urgencia, ¿no? Cuando una persona verdaderamente, y Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Cuando una persona verdaderamente cree en Jesús, la urgencia es ya, porque como tú dices, uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Si Dios está tocando tu corazón ahora y tú lo aceptas, hay que bautizarse, ¿no? Hay que bautizarse y hay que continuar y completamente sumergirnos a Él, ¿no? Nuestra voluntad, nuestros deseos, que no sea algo por emoción, que no sea algo emocional. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea algo que realmente nos nazca del corazón, ¿no? Obviamente vas a sentirte emocionado por haber entregado tu vida a Cristo, pero que no sea algo emocional, porque cuando es algo emocional nada más de momento va a pasar. Pero cuando es algo del corazón, tú vas a querer seguir buscando y querer seguir aprendiendo más acerca de este gran amor que Dios tiene para con nosotros. Y es tan hermoso, o sea, es hermoso poder saber todas estas cosas. Sí, y eso solo es una historia de una persona que se bautizó el mismo día. También tenemos en Hechos 16, 23 al 34, el carcelero de Filipos y su familia, bautizados la misma noche en que recibieron la verdad. Saulo de Tarso, bautizado 3 días después que Jesús le habló en el camino a Damasco, y Cornelio, eso está en Hechos 10, 1 al 48, fue bautizado el mismo día en que conoció la verdad. Así que aquí vemos, hay varias personas, ¿no?, que conocieron la verdad y en su corazón aceptaron a Jesús, y ese mismo día o quizás 3 días después o lo que sea, se bautizaron, o sea que le entregaron completamente su vida a Jesús. Y pues eso es un llamado para nosotros, ¿no? Para que estas historias no son solo del pasado, estas historias son para nosotros, para hoy en día, y poder decir, wow, yo verdaderamente creo en Jesús, creo que Él verdaderamente murió en la cruz para perdonar mis pecados, y yo clamo esa promesa, ¿no? O ese acto de Jesús, clamarlo como suyo mismo, o, no sé si así se dice en español, pero y decir, ok, like, I believe, you know, yo creo, y bautizarse, porque es un mandato de Jesús, ¿verdad? Bautizarse, enseñarles a otros que yo ahora pertenezco a la familia de Jesús, y para que otros puedan ver el cambio y ellos quizás también sean conmovidos, y también hay gente que quizás está como, quiero hacerlo, pero no sé, y quizás cuando vea a otra gente hacerlo públicamente, a ellos les nazca también hacerlo, ¿verdad? Es un testimonio bonito poder decir públicamente que sí, acuérdense que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, y a veces ni nosotros mismos sabemos lo que está pasando dentro de nosotros, pero Dios sí conoce, Dios lo conoce. Sí. Y cuando nosotros realmente tenemos pues por eso a veces decimos cuando oramos, Señor, transforma este corazón,
de piedra y dame un corazón de carne, porque un corazón de carne puede Tiene sentir, sentimiento. ¿verdad? Puede sentir. Entonces, si tenemos un corazón noble a la voz de Cristo Jesús, Él puede transformarlo y puede hacer de nuestra vida un cambio grande, un cambio que realmente vas a notar esa diferencia, porque así es el Señor, Sí. ¿no? ¿Y cómo se siente Dios respecto al bautismo de una persona convertida? Mateo 3:17 dice, Él dijo cuando su hijo fue bautizado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, tiene complacencia. Los que aman al Señor se esfuerzan siempre por agradarle. Hay gozo en el cielo por un alma realmente convertida, solo por un alma. El Señor se complace. Se complace. Se siente hay una feliz. fiesta en el Sí, cielo, ¿no? sí, Cuando sí, una sí. persona le entrega la Sí. vida a Dios. Cuando una persona se siente complacida, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando un hijo se gradúa, ¿verdad? Un padre se siente complacido, ¿no? Realizado, feliz, gozoso, se siente satisfecho, se siente orgulloso de su hijo, ¿verdad? El Señor, eso, cuando nosotros le entregamos, Él se complace. Dice, he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Me siento orgulloso, me siento feliz, me siento, no hay palabras para decir, ¿verdad? Pero complacido encierra un sinfín de cosas que dices tú, me siento feliz de que seas mi hijo ahora. Sí, Él es como un padre orgulloso. Orgulloso, ¿no? exacto. Dice, ¿puede una persona experimentar el verdadero bautismo verdadero sin llegar a ser miembro de la Iglesia de Dios? Y la respuesta es no. Dios establece esto con claridad. Colosenses 3:15 dice que todos son llamados a formar parte de un solo cuerpo. Fuisteis llamados en un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que también se encuentra en Colosenses 1:18. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Entramos a formar parte de ese cuerpo por medio del bautismo. Las personas convertidas son añadidas a la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces, esto es importante de entender porque nosotros sabemos que la iglesia de Dios, que es pues, formada por individuales, por nosotros, ¿no? Somos la esposa de Jesús, ¿no? Somos su esposa y Él es la cabeza, Él es el que nos guía, por eso dice siempre ver a Jesús. ¿Verdad? Porque nosotros al ser parte de una iglesia, como nosotros somos parte de la iglesia adventista, ¿verdad? Nosotros ser parte de eso es motivante, nos motivamos unos a los otros porque nosotros sabemos que es difícil, ¿no? A veces este mundo se siente, de por sí, como cristiano, se siente como que, ay, no, me siento solo, no tengo muchas... En realidad, el ir a la iglesia y tener la comunión con los hermanos, dice el Señor que estemos unánimes, juntos, en armonía, y de esa manera nos damos ánimos unos a los otros, sabiendo que el mundo rechaza a Cristo, ¿no? Y sí, te sientes, como dices tú, te sientes solo, te sientes así. Entonces, por eso es importante que haya una congregación donde tú puedas ir y acercarte y convivir con gente que sabes que creen lo mismo que tú y que comparten la misma experiencia de vida y que juntos vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a adorar el nombre de Dios. Y hay que acordarnos que la iglesia no es perfecta, ¿verdad? Para eso nosotros vamos porque somos, me gusta un poco la analogy de, es que es como un hospital, ¿no? Todos los que estamos enfermos o que pecamos, vamos a la iglesia, entonces no hay que ver a la iglesia como una
como que ya eres santo. como porque que vas a ya la eres iglesia. santo. No, no es así, ¿verdad? Es siempre tener en mente de que por eso Jesús es es el líder de la iglesia, ¿verdad? Y solo Jesús puede ser el líder de la iglesia, porque solo Él es solo Él es perfecto y solo Él es el que se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Claro. Así que solo Él es digno de guiar a su iglesia, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos que tener nuestra mirada en Jesús, no en otra gente, no en nuestro hermano, nuestra hermana, en sus vidas, no, siempre tener la mirada en Jesús, porque solo Él nos puede salvar, ¿verdad? Así que qué bonito es saber que existe un lugar donde podamos reunirnos. eso, pero yo decía más que existe el bautismo en general, ¿no? Aprendimos hoy acerca de lo que significa y es algo tan bonito también saber que Jesús mismo lo hizo para darnos ese ejemplo, ¿no? Para decir, Él no lo necesitaba hacer porque Él era perfecto, es perfecto, pero Él sabemos la importancia porque Él lo dejó como ejemplo, ¿verdad? Así que hoy Jesús está haciendo ese mismo llamado, ¿verdad? Está haciendo el mismo llamado. Si tú eres una persona que cree en Jesús y que quiere ser salva, el día de darle su vida siempre va a ser hoy, ¿verdad? Porque no tenemos la vida comprada. Así no sabemos si va a haber un mañana, pues no sabemos si va a existir un mañana para nosotros. Ajá. Entonces, si Jesús nos hace la invitación hoy, pues aceptémosla, ¿verdad? Aceptemos su invitación. Sí. Y no tardemos porque no sabemos cuánto tiempo más. ¿Y para qué esperar a decir, bueno, yo sí tuve la oportunidad, pero la rechacé? No, mejor aceptemos la oportunidad. Sí, hay que aceptar y hay que creer por fe que cuando nosotros nos bautizamos y si caemos otra vez, que hay que creer y saber que somos parte de la familia de Dios, ¿no? Como tú dijiste, entonces Dios nunca va a dejar a sus hijos. Cuando una persona cae, otro se tropieza, o vemos como da la analogía del pastor y las ovejas, y él va por la una, ¿verdad? Porque ya es parte de su redil, claro, ya es... Claro, no la puede dejar. No la puede dejar, es su oveja, y así es lo mismo con ustedes y con nosotras, ¿verdad? Si algún día nosotros nos aportamos, ya sea por un momento, Él siempre va y nos busca porque somos ya parte de su familia. Sí. Bueno, chicas, con eso ya nos despedimos. Hemos terminado con este hermoso tema. La verdad que es bien bonito, Jenny, saber lo que Dios es un Dios maravilloso. Cada vez que hago un estudio nuevo, yo siempre me quedo feliz. Me quedo muy feliz de poder saber de que no solo nosotras lo hemos estudiado y lo hemos entendido de esa manera, sino que hay personas que también pueden entenderlo, ¿no? Como nosotras, y pueden tomar una decisión importante en su vida. Sí, así es. Bueno, chicas, les deseamos una muy feliz semana y nos vemos la próxima semana. Sí, también queremos de una vez, antes de despedirnos, enviar un saludo a nuestro hermano Manuel Acevedo. Hemos olvidado que al principio a mencionar su nombre. Le deseamos que su recuperación sea buena y que Dios le bendiga, hermano. Así es, sí. Y vamos a seguir orando por usted. Sí, así es. Bueno, chicas, gracias por estar en nuestro espacio entre el cielo y nosotras. Bye.